Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos este martes 28 de mayo de 2024. Soy Citlali Pérez y junto a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana le presentaremos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. La Corte analizó la constitucionalidad de reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y Código Penal Federal. La omisión de investigar actos de tortura afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, estableció la primera sala. La Corte está obligada a revisar que los congresos respeten el proceso legislativo durante la creación de normas, aseguró el ministro Lainez Potisek. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 76/2023 y acumuladas, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023, en las que establecían el cobro por diversos servicios, entre ellas las que imponían multa a la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental por dejarlo trasladarse libremente en un lugar público, lo que violaba el principio de igualdad y no discriminación. Las que imponían multas por proferir insultos a la autoridad municipal, no portar cubrebocas en el transporte y vía pública, a quien deambulara de manera sospechosa, por escándalos en la vía pública, faltas a la moral y por cantar canciones que atentaban contra las buenas costumbres, mismas que daban un amplio margen de discrecionalidad violando el principio de seguridad jurídica. Cobros por la búsqueda de información y expedición de copias simples no relacionadas con el acceso a la información, cuyo monto violaba el principio de proporcionalidad tributaria, y cobros por el servicio de alumbrado público sin prever la base del tributo o delegaban su determinación a autoridades diversas, lo que violaba los principios de seguridad jurídica, equidad y proporcionalidad tributaria. Vamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, con los detalles de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Adelante, Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, reformadas con motivo de la implementación del TEMEC en el tema públicamente conocido como de candados digitales. El Pleno en esta sesión avanzó en la declaración de validez de los artículos de esa ley que regulan las autorizaciones para la elusión o evasión de medidas tecnológicas de protección para no incurrir en infracciones de la propia ley y los límites a esas autorizaciones. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. Se considera que las normas no impiden que las personas utilicen, disfruten o dispongan de sus propios bienes, sino que en el contexto de esta tutela establecen medidas de protección y sus excepciones. El debate en esta sesión se centró a propósito de que el ministro ponente propuso declarar constitucionales las disposiciones de la ley que regulan el procedimiento que autoriza a los proveedores de servicios en línea, como los buscadores, plataformas de video, de redes sociales, a retirar de manera inmediata contenidos de sus sistemas si presuntamente se violan derechos de autor por aviso previo de un titular de derechos, procedimiento que a su vez permite al usuario, a quien se retira el contenido, el mostrar en un contraaviso que demuestre que es el titular de ese contenido. Y también el ministro ponente, por atentar contra la seguridad jurídica, propuso declarar la invalidez del procedimiento que también autoriza a los proveedores de servicios en línea a retirar contenidos de sus sistemas si presuntamente se violan derechos de autor, pero en este caso de forma unilateral. Escuchemos nuevamente al ministro ponente. Previsto en el 114 octis, fracción segunda, inciso B de la ley federal, y aquí que sí se propone declarar inconstitucional, porque no prevé un parámetro objetivo para que los proveedores de servicios en línea descarguen unilateralmente estos contenidos.
El debate y análisis respecto de estas acciones y de estos temas continuará en la próxima sesión pública. También en esta sesión, previo al análisis de estas acciones, el Pleno de la Corte invalidó reformas de 2020 a diversas disposiciones de la Constitución de Baja California que impactaron en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial local. Esto al resolver una controversia constitucional, y una mayoría de ministras y ministros consideró que hubo violaciones al procedimiento legislativo de tal grado que debieron ser invalidadas. Es lo que sucedió en esta sesión pública del Pleno de la Corte. Muchísimas gracias, Mario, por el reporte. Nosotros mientras continuamos con más información. La primera sala de la Corte estableció que el juzgado de distrito competente para conocer de la demanda de amparo en contra de la omisión del Ministerio Público de integrar una investigación por actos de tortura es el que tiene jurisdicción sobre el lugar en que radica la autoridad responsable, pues ahí es donde se registra la omisión de investigar. Pues de acuerdo con el artículo 21 constitucional, es obligación del Estado iniciar sin dilación y con la debida diligencia una investigación seria e imparcial de hechos posiblemente ilícitos, lo que corresponde al Ministerio Público. En el caso de la tortura, la ley en la materia establece en su artículo 35 que la investigación y persecución de este delito se llevará a cabo por fiscalías especializadas. Esta omisión tiene efectos positivos, pues la inacción del Ministerio Público transgrede el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, lo que no cesará hasta que no se lleve a cabo la investigación respectiva. Y en más temas, es obligación de la Suprema Corte analizar la validez de los procesos legislativos cuando estos son impugnados, aseguró el ministro Javier Lainez Potisek, al dictar una conferencia sobre el control constitucional del proceso legislativo. Indicó que entre 1996 y 2023, la Corte resolvió 206 asuntos en los que ha evaluado presuntas violaciones ocurridas en el procedimiento legislativo, 60 controversias y 146 acciones de inconstitucionalidad, 24 a nivel federal y 182 del orden estatal. De este universo, el Pleno invalidó la norma impugnada por violaciones en el procedimiento legislativo en 53 ocasiones. Esto es el 25.72% de los casos. En 49 de ellas, las normas impugnadas eran estatal, mientras que únicamente en 4 asuntos las normas fueron de carácter federal. 4 que en realidad son 3. El ministro mencionó como ejemplo las impugnaciones al paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones al procedimiento legislativo. Y hay asuntos, desde mi punto de vista, pues que son muy notorios, como el Plan B en materia electoral. Esas 6 leyes eran más o menos 510 artículos en su conjunto. Para mí es un asunto, relativamente claro. Hay una dispensa de todo el trámite que conlleva precisamente la exclusión de las minorías en el conocimiento de las iniciativas, ya no digamos la discusión. Y en más temas, las reformas al juicio de amparo recientemente aprobadas por el Congreso reflejan que algunas instituciones del Estado están en contra de la noción misma de defensa, que es el más básico derecho que podemos ostentar las personas en una democracia, advirtió el Instituto Federal de la Defensoría Pública. En una columna publicada en el medio digital Animal Político, el equipo de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Defensoría señaló que estas modificaciones impactan la forma en que las personas podemos combatir normas generales que vulneran nuestros derechos. Un ejemplo de ello, indicó, son los amparos con efectos generales obtenidos para que asesores jurídicos pudieran entrar a las estaciones migratorias de todo el país y otorgar servicios de representación legal a las personas ahí detenidas, lo cual estaba prohibido por un acuerdo del Instituto Nacional de Migración para el funcionamiento de estas instalaciones que sigue vigente. Con la actual reforma, lamentó, acciones como esta no podrán volver a ser ordenadas por jueces federales.
Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo las conferencias informativas tituladas Conoce a las personas juzgadoras federales y al Poder Judicial de la Federación en distintas instituciones educativas del país. En los últimos días, personas juzgadoras hablaron sobre el papel del Poder Judicial y la labor diaria que llevan a cabo sus integrantes en escuelas de la capital de Oaxaca, en la ciudad de Zacatecas, en Cuernavaca, Morelos, así como en Córdoba y Boca del Río, Veracruz. Este ciclo de conferencias recorrerá todo el país para que la sociedad mexicana pueda sentirse más cercana a la labor jurisdiccional. Y este lunes, en sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, rindieron protesta 46 personas juzgadoras. Entre ellas se encuentra Andrés Muñoz Ochoa, quien explicó a las cámaras de Justicia TV los retos que asume como juez de distrito. Representa, pues primero una felicidad muy grande personal, familiar, pero también un gran reto porque en la actualidad justamente estamos viviendo cambios sociales, cambios estructurales, cambios de pensamiento y necesitamos jueces estudiados que estén a la altura de las nuevas condiciones sociales que vive México. Como jueces penales, pues vamos a ser la primer cara del Poder Judicial de la Federación y pues estamos justamente obligados a respetar los principios de imparcialidad, de independencia judicial y de tomar la mejor decisión para las partes, para el justiciable. Cada expediente no es un número, cada expediente es la expectativa de vida de una persona y se merece mi absoluto respeto y el absoluto cuidado a la hora de estar revisando constancias para poder resolver. Pero México no necesita jueces populares, México necesita jueces preparados. Y la carrera judicial justamente es un mecanismo que garantiza que las personas funcionarias, licenciados en Derecho, de cajón como requisito, pues sean los mejores. Creo que es necesario que la sociedad nos conozca como funcionarios, pero que también sepa que el trabajo que hacemos siempre va a estar respaldado de horas de esfuerzo y de dedicación, y justamente pues buscando esta justicia social. Y ya está disponible el primer episodio de la nueva temporada del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Defendemos, que se centra en las mujeres privadas de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social 16 en Morelos. Podrá conocer sobre el acompañamiento que brindan las y los asesores jurídicos de la Defensoría Pública Federal a las mujeres reclusas. Algunas de ellas padecen enfermedades mentales que requieren atención inmediata, y también en torno a la investigación por las muertes reportadas al interior del penal. Puede escuchar el podcast Te Defendemos de manera gratuita en la plataforma de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Momento de una pausa, no se vaya porque ya regresamos. Al regresar, México cuenta con un sistema de justicia electoral confiable e independiente.
Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más noticias. Ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso aseguró que México cuenta con una justicia electoral preparada para resolver todos los medios de impugnación relacionados con el proceso electoral en curso, así como de aquellos que se presenten después de la jornada electoral, a fin de brindar certeza a la calificación de la elección presidencial. Recordó que en el proceso electoral más grande y paritario de la historia se han recibido 6.664 asuntos, de los cuales 3.885 tienen que ver con los comicios a nivel federal. Ello es que hemos pensado en abrir un tribunal electoral de puertas abiertas para ser observado cómo estamos resolviendo, qué criterios estamos tomando, si hay alguna contradicción en criterios o no, en fin, todo eso que queda registrado justamente ante los ojos de la comunidad internacional. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña indicó que a pesar de estar incompleto, el Tribunal Electoral no está debilitado, está fuerte y ha demostrado que está garantizada su independencia frente al gobierno. Segundo, porque hemos demostrado con nuestras sentencias que somos radicalmente independientes, independientes del gobierno. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de reconsideración que interpuso el partido Movimiento Ciudadano en contra de la sentencia de la Sala Regional Monterrey, que confirmó el acuerdo de la autoridad electoral local que determinó que el candidato a la presidencia municipal de Monterrey de la Alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León, Adrián de la Garza, sí cumplió con el requisito de residencia para aspirar a dicho cargo. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone desechar el recurso interpuesto por Movimiento Ciudadano, pues no satisface el requisito especial de procedencia, porque ni la resolución impugnada ni la demanda plantean una problemática de constitucionalidad o convencionalidad, y tampoco se denuncia la existencia de algún error judicial. Y la Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, que declaró válido el acuerdo del Instituto Electoral Local con el que se otorgó el registro a Dante Montaño Montero para contender por una diputación local por el principio de representación proporcional postulado por el Partido del Trabajo, pues consideró que pese a que una sentencia previa de la misma sala se acreditó que cometió violencia política de género en contra de una mujer de una comunidad indígena y actualmente pudiera estar sujeto a un proceso penal por el delito de violencia política, ello es insuficiente para suspender sus derechos político-electorales. Interpretación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el sentido de que para que una persona se ubique en la hipótesis de inelegibilidad prevista en la fracción séptima del artículo 38 constitucional, es indispensable que exista una sentencia firme y definitiva en materia penal que determine la comisión del delito de violencia política en razón de género contra las mujeres. Fue correcta y apegada a los criterios emitidos por la Sala Superior de este Tribunal Electoral. Por otra parte, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco que validó los lineamientos del Instituto Electoral Estatal para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación en la designación de diputaciones locales y regidurías en ayuntamientos. Integrantes del Comité Implementador de los Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres del Poder Judicial de Baja California se reunieron con juezas y jueces familiares de Tijuana y Tecate para avanzar en la puesta en marcha de estos juzgados que serán de competencia mixta. El juzgado especializado para dictar órdenes de protección a mujeres del Poder Judicial de Oaxaca reinstaló a una madre de familia junto con sus 2 hijos, luego de que fuera desalojada de su hogar como resultado de la violencia familiar que vivía, por lo que ordenó poner a disposición de las autoridades al agresor.
El Poder Judicial de Yucatán cuenta con 84 jueces de paz, 31 mujeres y 53 hombres, quienes ayudan a resolver conflictos de materia familiar y civil de manera gratuita en las comunidades donde no existe un juzgado de primera instancia. Personal del Poder Judicial de Tlaxcala asistió a la conferencia magistral Acoso y hostigamiento laboral, una reflexión sobre los criterios jurisdiccionales, la cual buscó visualizar que las relaciones laborales sanas son un pilar fundamental para que las instituciones puedan cumplir con sus atribuciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más temas electorales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos externó su preocupación por los distintos hechos violentos contra personas candidatas en el contexto electoral en nuestro país y aseguró que se encuentra monitoreando las medidas adoptadas por las autoridades para su prevención. Detalla que desde marzo pasado a la fecha registró el asesinato de 15 personas precandidatas o candidatas y 9 personas aspirantes, es decir, que no contaban con registro de candidatura oficial, así como otras 33 personas con intenciones de postulación entre junio de 2023 y febrero de 2024, con lo que suma un total de al menos 57 asesinatos en el contexto electoral. Ante este escenario, hizo un llamado a las autoridades para que continúen fortaleciendo las medidas de prevención, además que investiguen y sancionen los hechos de violencia, ya que combatir la impunidad es una condición esencial para prevenir nuevos actos de esta naturaleza. Y en más temas, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó cuáles son las funciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el primer órgano creado por Naciones Unidas para supervisar el cumplimiento de un tratado en materia de derechos humanos. En este caso, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entre sus funciones están recibir informes periódicos de los estados y emitir recomendaciones y observaciones sobre las disposiciones de la Convención. También recibe comunicaciones de particulares y examina denuncias interestatales sobre posibles violaciones a la Convención. En su último informe sobre la situación en México, el comité urgió a las autoridades a acelerar el proceso de reforma de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, asegurando que se incorpore una definición de discriminación que incluya todos los motivos de discriminación racial, en particular por raza y linaje, para investigar correctamente los casos de discriminación contra migrantes. Y antes de despedirnos, le damos a conocer que este martes 28 de mayo, el Instituto Federal de Defensoría Pública cumple 28 años como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención. Lo invito a mantenerse en nuestra señal y seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Buen provecho, hasta mañana.